Hola, soy Sara Lucía Granada Gómez, consultora SAP y hago parte del equipo de servicios bancarios de BD Consultores. Estoy ubicada en Colombia. El día de hoy hablaremos sobre la gestión de tesorería y riesgos financieros y de cómo SAP TRM se convierte en un aliado para la optimización y simplificación de estos procesos. SAP TRM es una herramienta que nos permite gestionar de inicio a fin el ciclo de vida de los contratos de inversión y endeudamiento. Para ejemplificar un poco, estamos hablando de cuando una compañía adquiere una deuda con ciertas condiciones financieras de intereses y capital, o cuando invierte y compra acciones en el mercado de valores de cierto emisor. Cada una de estas posiciones que la empresa adquiere en pro de tener rentabilidades y también de adquirir recursos en temas de endeudamiento, lleva a que se exponga a ciertos riesgos. Entonces acá cobra importancia los analizadores de riesgo que nos da TRM para esta gestión y monitoreo constante de riesgos de mercado y contraparte. La relación entre las posiciones y este monitoreo constante de la gestión de riesgos crediticios y de mercado van a hacer que TRM nos dé una ventaja competitiva, ya que tenemos una información consolidada que va a llevar a la compañía o las compañías a una toma de decisiones oportuna y óptima, en pro de generar valor, que al final va a ser ese objetivo trascendental de la empresa. SAP TRM, entonces, tiene como base la parte del gestor de transacciones. Allí se van a alojar todas las operaciones de posiciones pasivas, aquí estamos hablando de deuda, posiciones activas, que van a ser las inversiones que realizamos, ya sea en un depósito a plazo o en acciones o en títulos de deuda. Y los derivados, que también son productos financieros en los cuales las compañías pueden tener posición, ya sea para también obtener ganancias o cubrirse de ciertos riesgos. Cada uno de estos grupos de productos va a tener eventos contables que deben ser reflejados en la contabilidad. Y TRM nos da esa facilidad de tener una conexión automática con la contabilidad. La parte de contabilidad financiera va a ser relevante para todos esos eventos contables y aquí tenemos una conexión nativa si estamos hablando de un ERP. Entonces va a viajar la información a FI de forma automática. Si no tenemos la contabilidad en SAP, es un sistema no SAP, también se pueden manejar interfaces donde se lleve la información. Tenemos también la parte del cierre periódico, que esto va a depender completamente de las políticas que tenga la compañía, de cómo va a valorar sus posiciones y también el tema de devengo de intereses si desea realizarlo de forma exponencial o forma lineal. Y adicional se menciona una parte importante que es el efecto contable de las relaciones de cobertura que ha cobrado relevancia por la NIF 9 que propone establecer esas ganancias y pérdidas que se dan cuando cubrimos posiciones a riesgo con instrumentos derivados. Toda esta parte de gestión de transacciones también se alimenta de la data de mercado. Cuando tenemos exposiciones a riesgo, hablando de tipos de cambio, o sea, tenemos posiciones de moneda extranjera, una moneda diferente a la que maneja nuestra compañía, adicional temas de tasas de interés, tenemos una deuda que está atada a cierta tasa variable. Este input se vuelve esencial para tener actualizado y hacer la gestión también de los riesgos. Entonces aquí llega la parte de gestión de riesgos. Entonces TRM tiene dos bloques importantes que va a ser todo el tema de riesgo crediticio, que va a estar atado al tema de gestión de límites, que es cuando se le otorga cupos a diferentes terceros para temas de inversión y de deuda, y también el análisis de riesgo de mercado,
que puede darse de forma individual o de portafolio, cuando también van a estar involucradas las correlaciones de los diferentes activos financieros, que acá entraría a jugar un papel importante la teoría de la diversificación. Se menciona también la parte de gestión de riesgo de divisas, que ha cobrado bastante importancia por lo que ya mencionaba, que es la contabilidad de coberturas, que más adelante pues haremos énfasis en este tema. Y allí esta gestión de riesgos de divisas va a tener el relacionamiento de la exposición a riesgo, que en este caso va a ser la exposición a ese tipo de cambio, con el instrumento de cobertura, que va a ser un derivado que nos está ayudando a mitigar esa exposición. Al final, estos bloques conviven entre sí y nos van a generar información consolidada que va a ayudar al análisis de tesorería a saber cuál es mi posición en temas de riesgo y de inversiones. El alcance de tesorería avanzada va a ser tan sencillo o tan complejo como lo requiera el cliente. Y aquí vamos a hablar de la interacción de todos estos puntos. La parte contable, los productos financieros, las operaciones que creemos para estos productos, las interfaces que necesitemos y todo el tema de los supervisores que debo yo tener en cuenta en mi proceso y a los cuales debo, digamos, enviarles información periódica. También acá todo el tema de reportería que va a ser para los diferentes socios de valor de la empresa, ya sean externos o internos. La parte de finanzas entonces nos está hablando de la contabilidad y de cómo todos los productos y las operaciones que yo tenga sobre ellos van a generarme efectos en las cuentas contables, ya sea de forma nativa, si tengo un ERP, entonces van a viajar estas posiciones a FI, o si tengo un sistema NOSAP para la parte contable, cómo puedo generar una interfaz para enviar estos documentos contables. En la parte de las interfaces, entonces, puedo tener ese fin contable, hablando de si tengo un sistema NOSAP, o también estamos hablando de la alimentación de datos de mercado. Normalmente, para este tema, que cobra bastante importancia, se debe tener una interfaz y se recomienda que sea una alimentación automática para evitar riesgos operacionales en esta alimentación de las diferentes factores, o sea, tipos de cambio, tasas de interés, precios de los diferentes valores. En el tema regulatorio, es importante destacar que TRM cuenta con las metodologías de valoración que exige la norma internacional para temas de instrumentos a largo plazo, a corto plazo. Aquí estamos hablando de costo amortizado, valor razonable y también contamos con calculadoras de precios que pues ahí va a cobrar importancia el tema de los datos de mercado, digamos de las curvas de interés para, digamos, hacer estos cálculos. El tema de reportería, como ya lo mencionaba, vamos a tener muchos reportes, muchos sistemas de información que nos van a ayudar para la toma de decisiones a los diferentes socios de interés de la compañía. SAP TRM, para la gestión de productos financieros, nos propone un esquema de mesa de dinero. Esto quiere decir que la parte del front office sería la encargada del registro inicial de las operaciones, también del registro de las diferentes especies, es decir, de las condiciones financieras de los títulos desmaterializados, ya sean acciones, bonos, fondos de inversión. La parte del back office, entonces, va a ser quien pueda liquidar las operaciones, le dé, digamos, el doble check a la información financiera que el front office determinó en su momento. Adicional, realizará procesos de cierre, que esto, pues, como hablábamos, va a depender de las políticas que determine la compañía, si hago un devengamiento de intereses, si tengo una valoración a costo amortizado, a valor razonable. También allí vamos a tener análisis, digamos, de diferente reportería, y la parte del middle office básicamente está encargada del establecimiento de las políticas de la gestión del riesgo. Entonces allí se va a hacer ese monitoreo de las políticas que se han establecido y también de la adecuación que se deban hacer en el tiempo de acuerdo pues a la evolución de la empresa. Todos estos tres procesos también van a ir acompañados de forma transversal de la parte de la contabilidad. Entonces, cada uno de los procesos que se vayan dando pueden tener o no afectación en las diferentes cuentas de mayor que estén asociadas a los diferentes productos financieros que esté manejando la empresa.
Ya hablando de productos financieros, entonces TRM maneja, digamos, unos subgrupos, unos submódulos para establecer estos instrumentos financieros de acuerdo a las características financieras que ellos tienen. Entonces, en la parte de mercado de dinero, vamos a tener los CDTs al vencimiento, los time deposit, los overnight, papeles comerciales, fondos de inversión, operaciones de flujo de caja. También acá se configuran, digamos, el endeudamiento, ya sea pasivo o activo. En la parte de divisas vamos a tener lo que se llaman en algunos países las monetizaciones o la compra y venta de divisas. También la parte de los forward, que van a ser esos contratos que se establecen para mitigar las fluctuaciones en tipo de cambio con, digamos, una fecha y montos estipulados en los contratos. La parte de derivados, vamos a tener tanto derivados OTC, que son pues como con condiciones particulares, y también la parte de derivados estandarizados, que son los que fluctúan en bolsa, como lo son las opciones y los futuros. Entonces acá estamos hablando de los swaps, de tasa de interés, también de moneda, y las opciones y futuros que pues se van a dar sobre diferentes subyacentes, tales como commodities, tasas de cambio, tasas de interés. En la parte de valores vamos a hablar de las inversiones o también las emisiones, porque puede darse también la parte pasiva de estos títulos desmaterializados. Entonces puedo tener emisiones de bonos o también una inversión en bonos ya con sus diferentes características, bonos pensionales, CETES negociables, TIPS, y pues ya va a ser algo muy particular de cada mercado en el cual participe la compañía. Acá la parte de deuda se menciona porque al final, tanto en mercado de dinero y valores, que son esos submódulos que tiene TRM en su configuración, vamos a poder tener eh, productos pasivos. Entonces, para mencionar un poco las ventajas claves que nos da TRM, tenemos que es una herramienta que es multisociedad, es decir, podemos manejar varias compañías pueden hacer uso de esos datos maestros que estamos creando en el gestor de transacciones, como son las especies, la deuda, allí pueden pues hacer parte diferentes compañías. Tenemos un cubrimiento de las normas internacionales, lo que mencionaba. SAP TRM tiene las metodologías de valoración que cubre la NIF 9, tanto para el tema de valor razonable como costo amortizado. También acá se ve vinculada toda la parte de contabilidad de coberturas. La integración nativa con la contabilidad, acá estamos hablando pues cuando tenemos un ERP montado y vamos a esperar que todas esas eventos contables o procesamientos que realizamos desde TRM tengan su impacto en FI trasladado pues a documentos contables, traducido básicamente. Tenemos variedad de productos estándar, entonces lo que anteriormente les mencionaba, tenemos estructuras estandarizadas de productos que son usados en los mercados de valores para ser usados de acuerdo a las necesidades de la compañía. Tenemos una gestión integral de riesgos, entonces acá vamos a tener toda la parte de gestión de riesgo crediticio y gestión de riesgo de mercado, ya sea de forma individual como de portafolio. Y al final, lo que conversábamos, que era esa ventaja competitiva, es que tendremos consolidada la información para la toma de decisiones. Esa visibilidad instantánea de las posiciones que se puede tener día a día va a ayudar a que esos socios de valor de la compañía tomen buenas decisiones y generen valor para la compañía. Ahora pasando al tema de gestión de riesgos en TRM, es importante resaltar que esta gestión es esencial para proteger y maximizar el valor de las inversiones. Básicamente, ¿qué pretende la gestión de riesgos? Cubrir ese objetivo empresarial de maximizar la rentabilidad asumiendo el menor riesgo posible, que va a estar traducido a la volatilidad de los factores de riesgo. Aquí entonces cobran importancia estos analizadores de riesgo que TRM nos da. En este caso estamos hablando de riesgo de mercado, un tema de analizador de portafolio y de riesgo crediticio. En la parte de riesgo de mercado estamos hablando de esos factores de riesgos tales como el tipo de cambio, cuando tenemos posiciones en moneda extranjera, la volatilidad de los precios de los valores en los que invertimos, entonces precio de acciones, precios de bonos, también digamos la volatilidad de los precios de los commodities si tuviéramos también posiciones en diferentes materias primas y la parte de las tasas de interés, esa fluctuación de tasas de interés que también va a hacer que
nuestros flujos de efectivo tengan modificaciones. En la parte del analizador de portafolio se incorpora todo el tema de la teoría de la diversificación y básicamente es incorporar las correlaciones que tienen los diferentes activos financieros en mi portafolio para definir tanto la rentabilidad como el VaR, que sería ese riesgo que se está asumiendo por el portafolio conformado. La parte de riesgo crediticio, también ya lo habíamos mencionado, allí básicamente vamos a hacer el análisis de cupos, o sea, qué cupos le voy a entregar a las diferentes variables que puedo tener como agrupadores de riesgo. Es decir, puede ser un tercero, puede ser una sociedad, una moneda o X variable que yo defina como característica libre en mi determinación de política de gestión de límites. Si hablamos entonces de la gestión de riesgos financieros, es inevitable mencionar la participación que tienen los datos de mercado y la importancia que tiene que estos datos de mercado sean alimentados al sistema de forma automática, con el fin de evitar cualquier error operativo que pueda llevarnos a la distorsión de los flujos proyectados de mi compañía. Al final, estas variables serán las que incorporarán incertidumbre en esos flujos proyectados de mi compañía. Y aquí viene entonces el factor de la volatilidad. La volatilidad será entonces una variable que se debe monitorear desde el riesgo con el fin de cuidar el valor de mis inversiones y así garantizar la generación de valor de forma responsable y fundamentada en las políticas de inversión de la compañía. Pasando por los datos de mercado, llegamos entonces a los productos derivados, que básicamente son herramientas financieras que obtienen su valor a partir de un activo subyacente. Ese activo subyacente puede ser tanto un instrumento financiero como una acción, un bono, como también los datos de mercado que acabamos de mencionar, que podrían ser los valores, los precios de los commodities que son las materias primas, las divisas, tasas de interés u otros instrumentos financieros. Estos sirven para una gran variedad de propósitos en la compañía, pero vamos a centrarnos básicamente en lo que pues ahora es un propósito fundamental de las empresas, que es el tema de gestionar el riesgo. Aquí entonces viene la parte que nos propone la cobertura. Si hablamos de cobertura, estamos hablando de que estamos cubriendo algún riesgo asociado con un instrumento financiero. También podría darse el tema de la especulación, que básicamente es asumir un riesgo considerable para hacer una ganancia. El tema del arbitraje es aprovecharse de los desequilibrios que se pueden presentar en los diferentes mercados para hacer también ganancias. Tema de gestión de cartera, gestión de riesgos corporativos, reducción de costos y creación de estrategias complejas, también entonces son algunos de los frentes que se desarrollan en las compañías con el uso de los productos derivados. Ya entonces, habiendo pasado por estos datos de mercado que hablábamos se convierten en activo subyacente y los productos derivados, los instrumentos financieros derivados que van a ser esos instrumentos de cobertura, llegamos a la parte que nos propone la NIF 9 y que se está haciendo, digamos, un fuerte énfasis en ella, que es la contabilidad de coberturas. Entonces, de acuerdo a la interpretación, a la implementación que se realice de la contabilidad de coberturas en una compañía, se van a establecer ciertas políticas de contabilización de acuerdo a las variaciones que se tengan en la exposición a riesgo y en el instrumento derivado. Para dar un ejemplo, pensemos que tenemos una deuda a largo plazo en moneda extranjera y adicional también tenemos unos intereses atados a un indicador financiero, pensemos que sea la LIBOR. Y por otra parte, entonces, para hacer el cubrimiento de las exposiciones que estoy teniendo con esta deuda, voy a abrir un cross currency swap, que sería un swap de moneda, donde voy a poder garantizar esos intercambios de capital e intereses. Entonces, ¿qué nos dice la contabilidad de coberturas? Empezar a analizar cuáles son esos efectos de las variaciones, tanto de la exposición a riesgo como del instrumento derivado, y así determinar las imputaciones contables, ya sea PIG, a patrimonio, de acuerdo a las políticas establecidas inicialmente. La figura que maneja TRM para dar esta relación
se denomina plan de cobertura. El plan de cobertura entonces va a ser que podamos diligenciar esa exposición a riesgo que puede estar en el sistema, es decir, ser una deuda que tengo gestionada desde TRM o simplemente una factura que no esté en el sistema o que venga desde otro módulo del ERP que está generando ese riesgo. Y por otra parte, relacionar la operación que hace énfasis en ese instrumento derivado. Básicamente, el plan de cobertura nos va a ayudar a hacer esa relación y así iniciar toda la gestión de la contabilidad de coberturas que mes a mes, o mejor dicho, cierre a cierre, dependiendo de la periodicidad que maneje la compañía, debe hacer algunas imputaciones contables específicas. Y también tener el panorama de hasta cuándo voy a tener esa relación de cobertura, también de acuerdo a las condiciones que el mercado nos va determinando y lo que sea favorable para mi negocio. Para terminar, vamos a hacer un breve resumen de cada una de las funcionalidades que tienen los analizadores que componen TRM. Vamos a empezar con la parte del analizador de riesgo de mercado. Este soporta el análisis y el monitoreo del riesgo asociado a la volatilidad general del mercado. Cabe resaltar que esta volatilidad, este riesgo que se está asumiendo al invertir, al endeudarnos, no puede ser eliminado, pero de acuerdo a la gestión que se realice de esos riesgos, que van a ser el resultado de las fluctuaciones de tipo de cambio, tasas de interés, precios de los títulos valores, precios en los commodities y las estrategias de inversión van a poder ser mitigados y así lograr el objetivo de tener mayor rentabilidad con niveles de riesgo considerable dependiendo del perfil de riesgo que tenga mi compañía. ¿Cuáles son algunos de los ratios de los cálculos que nos va a ayudar este analizador a tener? Tenemos informes en línea para temas de consolidación de información de acuerdo a características definidas en las estructuras de riesgo. Tendremos la gestión de datos de mercado. Podemos hacer cálculos del valor presente neto de diferentes instrumentos derivados, es decir, casi que calcular sus precios de acuerdo a los insumos que tengamos como curvas de rendimiento, calcular valores razonables, las sensibilidades de tipos de interés realizando diferentes escenarios y movimientos en las curvas, el valor en riesgo también como medida importante de la gestión de riesgo. Tenemos diferentes metodologías como simulación Monte Carlo y simulación histórica. Y adicional, los resultados van a ser agregados de forma estructurada dependiendo de la configuración que se realice y al final, pues esto debe ir de la mano con las necesidades de la compañía. El analizador de riesgo de crédito, entonces, se centra en la gestión de cupos. Esta gestión de límites se debe realizar de acuerdo a estos dos roles, que sería la parte de contraparte y emisor. Entonces, estamos hablando de esos terceros que están involucrados en nuestros procesos de inversiones, como emisores de títulos, de acciones, o también con la comisionista de bolsa, con el banco que estoy abriendo mis operaciones. Entonces, la idea ahí es establecer cuál sería esa exposición máxima, cuáles serían esos cupos, hablando de importes o de porcentajes, que yo voy a asumir en un tercero en particular. Adicional, se pueden generar políticas de riesgo con otras variables importantes como lo son plazo, sociedad que viene pues a hacer la compañía, temas de tasas de interés asociadas, digamos, a la deuda, a las inversiones, sectores. Entonces podemos determinar diferentes características que nos vayan a determinar esta política de cupos para las diferentes entidades. Aquí también juega un papel importante el tema de calidad crediticia, que va a estar dada por las diferentes calificadoras de riesgo que también se pueden volver socios de valor de la compañía para proveernos esta información y así también nosotros tomar decisiones óptimas respecto a los riesgos que vamos a asumir al invertir, al transar un título con cierta compañía que tiene pues, una capacidad de endeudamiento o diferentes calificaciones de acuerdo pues, a ese ente calificador. Este factor de calificación de riesgo también será importante para asignar los cupos y establecer esa probabilidad de default de los terceros involucrados. Para terminar, tenemos el analizador de portafolio, el cual básicamente nos va a analizar de forma agregada toda la posición que tenemos en nuestro portafolio de inversión o portafolios de inversión.
Aquí entonces entran a jugar una parte importante las correlaciones, que van a ser esas relaciones que tienen los diferentes activos financieros. Para calcular los rendimientos por montos y tiempo ponderado serían algunas de las características y metodologías que utiliza el sistema. También para calcular ese valor en riesgo agregado, incorporando no solamente el riesgo individual de cada activo financiero, sino la correlación que tienen entre sí todos esos componentes del portafolio. Cabe resaltar que estos analizadores que acabo de mencionar tendrán como base todo lo que se haya registrado en el gestor transaccional. Entonces, las operaciones de compra, venta, las aperturas de deuda, las posiciones en derivadas que yo tenga, al final van a ser ese insumo esencial para hacer una gestión de riesgos y que cada uno de estos analizadores aporte en la toma de decisiones de la compañía. Muchas gracias por su tiempo.